El día de hoy vamos a hablar sobre la cultura chichimeca y los mixtecas. La cultura chichimeca fue un conjunto de pueblos nómadas y seminómadas que vivieron en el norte de México entre los años 1000 a.C. y 1800 después de Cristo. Algunos de estos eran los caxcanes, pames, tecuexes, zacatecos, guamares y huachichiles. Eran considerados pueblos bárbaros porque eran nómades, no practicaban la agricultura, no conocían la escritura y eran muy bélicos. Los arqueólogos distinguen tres momentos en el desarrollo de los pueblos chichimecas. Ellos son el periodo venadito, 1000 a.C. al 200 a.C., caracterizado por el predominio de pequeñas bandas de cazadores. Luego está el periodo de huerta, 200 a.C. al 1200 después de Cristo. Durante este tiempo, conviviendo con las bandas de cazadores, aparecieron algunos grupos horticultores que construyeron aldeas en las orillas de los ríos. Y el tercero es el periodo tunal grande, entre los años 1200 al 1800. Corresponde a la expansión de las tribus cazadoras y a las luchas con los conquistadores luego de la llegada de los españoles. Las principales características de los chimichecas son los siguientes. Eran pueblos seminómades que vivían en cavernas, aleros rocosos o chozas de paja. En algunos grupos, tanto hombres como mujeres, llevaban el cabello largo, no usaban ropa, sino que se cubrían con pequeños taparrabos. Utilizaban el color rojo que obtenían del almagre para las pinturas rupestres y también para la pintura corporal. Se considera que el uso de este color se relacionaba con la fertilidad. Realizaban prácticas rituales en las que utilizaban alucinógenos y bebidas alcohólicas. Eran muy diestros en el uso del arco y la flecha. Iniciaban la práctica desde la infancia y en las crónicas españolas fueron reconocidos por su extraordinaria puntería. Tenían sencillas organizaciones tribales. El jefe era un cazador aventajado que proveía al grupo de alimento y protección. Practicaban la división sexual del trabajo. Los hombres cazaban y guerreaban mientras las mujeres recolectaban alimento. Ahora vamos a la religión de los chimichecas. A diferencia de otras culturas mexicanas de la misma época, las cuales tenían religiones complejas con elaborados sistemas mitológicos, los chimichecas adoraban a pocos dioses, principalmente al sol y a la luna. A partir del contacto con los pueblos mesoamericanos de la meseta central, incorporaron algunos elementos de adoración, tal como los ídolos de piedra tallada. Su economía se basaba principalmente en la caza y en la recolección. Su comercio se limitaba al trueque y a través de él obtenían armas. Consumían casi cualquier animal que pudieran cazar, reptiles, aves, roedores, entre otros, los cuales comían crudos o apenas cocidos. Es a partir de la llegada de los españoles que comenzaron a preferir la caza de ganado caballar o vacuno. También recolectaban tunas y raíces. Si bien no fueron agricultores, algunos grupos practicaron la horticultura en los márgenes de los ríos. En ocasiones se realizaban intercambios entre los grupos cazadores y los horticultores. Ahora vamos con la arquitectura. A causa de su condición de nomadismo, actualmente se han perseverado pocos elementos de las manifestaciones culturales chimichecas. Las más relevantes consisten en pictogramas incisos o pintados en color rojo sobre las rocas. También elaboraron ídolos y objetos rituales en piedra tallada con los que acompañaban los entierros. Muchos dicen que su arquitectura no existió porque eran culturas nómadas y poco desarrolladas. Sin embargo, la región que se extiende desde el centro hasta el norte de México, llamada la Gran Chimicheca o Aridoamérica, presenta algunos vestigios arqueológicos que demuestran que sí tenían arquitectura, como por ejemplo las plazuelas. Además, entre los hallazgos se encontraron algunas esculturas con forma de serpientes, asociándose como un lugar que fue ocupado por las tribus chimichecas. Luego está la quemada.
que constituye una zona arqueológica localizada en Zacatecas, que fue visitada por los mexicas durante su recorrido hacia el Valle de México, e incluso habitada por grupos nómadas de la cultura chimicheca, en el cual el sitio de mayor importancia está emplazado sobre un cerro, simulando una fortaleza con más de 40 plataformas que servían para mantener las construcciones hechas de barro y cal, que fueron arrasadas por los cambios climáticos. Adicionalmente, en la última etapa se encuentra un conjunto ceremonial que guarda mucha relación a los encontrados en Mesoamérica, como también la Tenayuca, que fue la primera capital de los chimichecas en Mesoamérica. Levantaron las primeras etapas de la estructura piramidal con materiales como piedra y cal, adornando la plataforma con una serie de figuras de serpientes. También está la Cañada de la Virgen, ubicada en Guanajuato. Es una obra que desarrollaron conjuntamente con los toltecas sobre una superficie de 2 hectáreas que incluyen algunas pirámides y otras esculturas arquitectónicas. En síntesis, el proceso de la arquitectura de los chimichecas nos lleva por un largo proceso de asentamientos que se gestó tímidamente en la Gran Chimicheca y culminó en Mesoamérica, sembrando las bases para otras civilizaciones mesoamericanas que tuvo lugar entre los siglos XV y II a.C. en sur de México, actuales estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, previo al dominio del Imperio Azteca alrededor del año 1400 a.C. Vamos a la organización política mixteca. Los mixtecas se organizaban en reinos o ciudades-estado independientes, cada uno gobernado por un rey que recababa impuestos con bienes o servicios por medio de sus administradores que formaban parte de la nobleza. Cada reino mixteco se relacionaba entre sí a través de alianzas o enfrentamientos. Los mixtecas fueron reconocidos por su gran desarrollo militar y por mantener vínculos estratégicos con otras culturas vecinas, especialmente para formar alianzas militares, por ejemplo, para resistir la invasión azteca. Las alianzas estratégicas también incluían pactos comerciales que les permitían intercambiar objetos preciosos, manufacturados y especialmente productos agrícolas. Ahora vamos a pasar a la economía mixteca. La principal fuente de riqueza mixteca era la agricultura. Sembraban maíz, chile, frijol, calabaza y además cultivaban cacao y algodón. En menor medida practicaban la pesca, la recolección de frutos silvestres y la cacería. Se dedicaron a la ganadería, actividad con la que lograron domesticar diversas especies de animales como el guajolote o meleagris, un tipo de pavo de tipo doméstico. Desarrollaron gran habilidad para trabajar metales como el oro que tenían un valor sagrado porque lo consideraban el excremento de los dioses. Algunas hipótesis sostienen que la cultura mixteca podría ser precursora de la metalurgia de Mesoamérica, además del manejo de los metales. Utilizaban huesos o cerámicas para elaborar esculturas. Ahora vamos a la organización social mixteca. La estructura social estaba constituida por estratos o jerarquías. En la cúspide se encontraba el rey que gobernaba la ciudad-estado. Le seguían los nobles que se encargaban de la administración y en un escalón inferior se encontraban los comerciantes, artesanos y campesinos que convivían con el más bajo de los escalafones, los siervos y los esclavos. Arte mixteco. Los pueblos mixtecos se distinguieron por el arte rupestre y por sus artesanías, en especial la cerámica policromática, que tenía varios colores, como el naranja, negro, rojo, blanco, gris, azul y lila. Para teñir tanto las cerámicas como las telas usaban la cochinilla, un parásito de la planta de nopal que tenía un intenso color rojo. Los mixtecas también tenían escritura. Empleaban un tipo de escritura basada en símbolos e imágenes con las que registraron varios acontecimientos históricos como batallas, guerras, alianzas y mitos precolombinos.
Tenían tres códigos. El primero era el código Bodley, que contiene escritos genealógicos recientes a la llegada de los españoles. En la actualidad se encuentran en la Universidad de Oxford. Luego estaba el código Sauch-Nuttall. Expresa tanto las genealogías como las alianzas militares mixtecas. En la actualidad se encuentra en la Biblioteca Británica del Reino Unido. Y el tercero era el código Vindobonensis mexicanos. Se le conoce también como Códice de Viena. Su creación data cerca del siglo XI y es un registro genealógico de varios rituales mixtecas. Ahora vamos con la religión. Los mixtecos practicaban una religión politeísta, es decir, que creían en varios dioses. El principal dios era el sol, pero también adoraban al dios de la lluvia y del agua, el dios de la fertilidad o de la multiplicación y el dios de los cazadores. Construyeron templos en cuevas o cumbres y el principal fue Apoala. Allí rendían ofrendas como muestra de fidelidad a los dioses, que consistían en el sacrificio de animales o de sangre, orejas y lenguas de humanos, que recolectaban en cestas durante las ceremonias. También realizaban rituales de fuego y juegos. El juego de pelotas mixteco era un tipo de entrenamiento de características religiosas que significaba la eterna lucha entre poderes. El campo de juego representaba el cielo y la pelota representaba al sol. Los rituales festivos podían durar varios días, en los que realizaban bailes y rituales de comida. El tradicional festejo del Día de los Muertos resulta una herencia del pueblo mixteca que se practicaba en la actualidad en el territorio de México, Eso es todo, muchas gracias.